contenidos. Vamos a compartir. Veamos. Veamos entonces. Partimos. Bien. Ya, partimos. Ok. A ver, estábamos nosotros acá. Bien. Ya, álgebra entonces. ¿Cuál es la idea entonces? Es presentar los conceptos básicos del álgebra que nosotros manejamos desde el colegio. Estos son conceptos tema que es transversal a todas las asignaturas de matemáticas. Siempre ocupamos en algún momento alguna manipulación de tipo algebraica. Así que es importante hacerla bien, hacerla correctamente. Bueno, entonces la parte esencial del álgebra es la que vamos a presentar a continuación. Bueno, planteamos el objetivo, el contenido, reforzamos contenido y la parte de resolución de ejercicio de problemas propuestos también se va a ir intercalando en cada concepto algunos ejemplos bien interesantes. Bien, como objetivo central, vamos a resolver problemas en contextos diversos. Incluye esto problemas que involucran planteo, esencialmente ecuaciones algebraicas. Eso lo vamos a tratar ya a partir de la próxima semana, me parece. Bien, partamos entonces con, bueno, cosas que ustedes van a reforzar de manera autónoma. Algunos, un, un vistazo de aquellas cosas que ustedes van a reforzar de manera autónoma. Y entonces nosotros partimos derechamente con lo que es el lenguaje. Entonces, cuando hablamos de álgebra, nosotros estamos tratando de poner matemáticamente ciertas expresiones, ciertas oraciones o frases en el contexto matemático. Por ejemplo, queremos traducir símbolos, números que están dados en el lenguaje usual en términos matemáticos, mediante fórmulas o expresiones matemáticas. Estos símbolos van a representar concepto, relación, operación o fórmula, que sigue cierta regla. Por ejemplo, si nosotros estamos diciendo que el cuadrado de la suma de dos números no precisos, eso lo podemos representar de la siguiente manera. Si X e Y representa estos números, entonces esta expresión va a representar, va a señalar lo que se está indicando, el cuadrado de la suma de dos números, lo podemos representar ahí. ¿Qué hace a un número real? Lo simbolizamos de esa manera. Y, por ejemplo, nos vamos a topar con cierta frecuencia con frases que involucran de este tipo. Un tercio de la suma de dos números es mayor que el producto. Entonces eso lo tenemos que codificar matemáticamente. Entonces lo que estamos diciendo es que un tercio o la tercera parte de la suma de dos números, sin entrar a considerar qué números son. Si nosotros llamamos a R y S esos números, entonces si R y S denotan los números, entonces el tercio de la suma de ellos debe ser mayor que el producto. Entonces eso simbólicamente lo anotamos de esa manera. ¿Sí? Tenemos eso. Entonces, ¿cuál es la expresión, cuál es la parte central de lo anterior? Es el concepto de expresión algebraica. ¿Ok? Por expresión algebraica vamos a entender una expresión como la que se están comentando ahí. Expresiones que involucran cantidades numéricas y cantidades literales, o letras, derechamente. ¿Mm? Y por supuesto, los símbolos de las operaciones, suma, producto, cociente. Esta es una expresión algebraica. ¿Ok? Entonces ahí la convención, como ya lo mencionamos en algún momento en la clase pasada, es de que cuando se escribe un número junto a una letra, entonces se está asumiendo que se está multiplicando. Ahora, estas letras representan números. La ventaja es que son números arbitrarios. X es algún número, S es algún número, T es algún número real. Por lo tanto, esta es una expresión algebraica.
que representa una fracción, que es un número real. Por supuesto, para que esta expresión tenga sentido como número, x debe ser un número que no puede ser 0. En las fracciones recuerden que el denominador no permitimos 0 en el denominador. ¿Ok? Entonces, la expresión va a indicar la factibilidad como número, dependiendo de los valores que pueda tomar. Aquí lo irrelevante es que x, s y t son arbitrarios. Son algunos números, no importa cuáles. Y esa generalidad nos va a permitir hacer bastante. Entonces, nosotros podemos clasificar las expresiones algebraicas de la siguiente manera. Si la expresión algebraica tiene símbolos de más o menos, están separadas. Cuando hablamos de términos, si solamente aparece un término, se va a llamar monomio. Si hay dos términos, se va a llamar binomio. Si hay tres términos, trinomio. Y así sucesivamente. En general, una expresión de más de dos términos se llama polinomio. Entonces, 2x cuadrado y más 5, este es un binomio, ¿no? Porque aquí tengo dos monomios, que es este y ese, que están separados por un símbolo. Y si hubiera un término más, ahí tendría un trinomio, porque está separado por otro. Entonces, esta expresión algebraica es un trinomio. Pero ya a partir de dos términos en adelante ocupamos derechamente polinomios. ¿Mm? Binomio, trinomio, polinomio. Entonces, de aquí viene lo razonable, y que no debería extrañar, no debería causar ninguna dificultad, o sea, ninguna sorpresa, es que si las expresiones algebraicas representan números, cuando el x, las cantidades literales, representan números, entonces nosotros podemos operar con las expresiones algebraicas. ¿Sí? Podemos operar con las expresiones algebraicas. Antes de operar vamos a establecer un procedimiento que se llama reducción de términos semejantes o agrupación de términos semejantes. ¿Okay? Aquí lo estamos recordando en este ejemplo. Entonces, si nosotros tenemos una expresión, nosotros podemos de alguna manera achicarla o simplificarla o reducirla, agrupando en términos comunes. Y la parte común hace mención a que la parte literal es común. La parte literal es común. Si tenemos una expresión en la cual algunos sumandos tienen la parte literal común, esos se pueden juntar, se pueden reducir, y eso se llama reducción de términos. Entonces, en este ejemplo, en el ejemplo que se está planteando ahí, nosotros nos damos cuenta, como está señalizando acá, que tenemos términos que son comunes. Ese término es común con este, y es común con este. ¿Ok? Por lo tanto, cuando tenemos términos, cuando la parte literal es común, nosotros podemos agrupar esos términos y reemplazar todo eso por un solo término con la parte literal común. ¿Cómo? Operando con los números que multiplican a las letras, como se está indicando ahí. Si tiene la parte literal común, entonces nosotros podemos reducir eso operando. También, como pueden apreciar, AB, 2AB tienen en común el AB, entonces podemos reducir ese término con ese. Nuevamente, operando. Recordar que cuando uno tiene una expresión, o eso es lo mismo que está multiplicado por 1, ¿no? Por lo tanto, si tenemos una expresión algebraica y no aparece el coeficiente numérico porque está multiplicado siempre por 1, que es lo que estamos indicando acá. Ahí aparece el 1, ¿no? Y entonces uno hace la operatoria. Sí, está grabando, sí. Entonces, uno hace la operatoria, se hace la operatoria y se deja el resultado final. Fíjate que acá, en esta última, lo que queda, no hay nada más común. Esta parte, la parte literal no tiene nada que ver con esa ni con esa, así que no puedes hacer ninguna reducción más. Por supuesto,
Y esto solamente porque estamos recordando, nosotros nunca escribimos este paso, ¿no? Esto que acabo de señalizar aquí, esto de 7 menos 4 menos 1, 2 más 1, este es el cálculo, ese es el cálculo que uno hace mental. Uno pasa de la primera línea a la tercera línea, ¿cierto? En nuestro cálculo lo que nosotros hacemos mecánicamente es pasar de ahí a acá, ¿sí? Esto que escribimos al lado derecho es para recalcar lo que se está indicando aquí, que se tiene que agrupar, se tiene que hacer la operatoria numérica, con los coeficientes numéricos que acompañan. Pero generalmente no anotamos esto, porque es un cálculo que hacemos directamente, ¿no? Bueno, entonces, con esta convención, con esta manera de agrupar términos, ya podemos entonces, naturalmente, hacer un álgebra con las expresiones algebraicas, valga la redundancia, es decir, ya que las expresiones algebraicas representan en su mayoría números, nosotros podemos, con esos dos números dados, sumar, multiplicar, restar, dividir. Entonces, naturalmente podríamos, dada la expresión P y Q, podríamos hacer este cálculo. Q menos P menos P menos Q. ¿A qué es eso? Bueno, y aquí podemos proceder de la siguiente forma, literalmente, como estamos indicando acá. Reemplacemos lo que es P y Q y aquí usemos todos los paréntesis necesarios para dejar establecido cuál es el cálculo real que queremos hacer. Entonces, reemplacemos P, aquí tengo P, cambiemos el color, este es P, este es Q, fíjate, paréntesis, P menos Q, necesitamos un paréntesis acá, aquí tengo Q menos P, aquí está el paréntesis, ahí está el menos algo, ya. Y ahora vamos a eliminar los paréntesis. ¿Qué es lo que dijimos en la clase pasada? Si tenemos un No, profe, al revés las letras son al revés. Q menos P, Q menos P, tiene toda la razón. Gracias. Q menos P, gracias por estar atento. Q menos P, P menos Q. Tiene toda la razón. Por favor, si encuentran algún detallito, me corrigen directamente. Q menos P, P menos Q. Ya, y entonces recuerde lo que nosotros vimos en la clase pasada, la operatoria de números, que también vale para expresiones algebraicas, porque las expresiones algebraicas representan números. Nosotros tenemos esto, ¿no? Como uno quita paréntesis, literalmente aquí, eso. ¿Mm? Si hay esos números y colocamos menos delante, entonces podemos eliminar los paréntesis cambiando todo lo que está dentro, ¿no? Bueno, esto es lo que estamos usando acá. Entonces, con paciencia y orden, eliminamos este paréntesis, en el paréntesis que involucra P, y eliminamos el paréntesis que involucra Q, cambiando todos los signos dentro, menos 3A, menos 2B, más 4C, y acá en el otro lado sería menos 5B, más 4A, menos 12, y ahora agrupamos términos, como se está indicando acá, los B con los B, los A con los A y los C con los C. Estamos agrupando términos, fíjate que hay un menos todavía, ojo, aquí hay un menos que todavía no lo hemos eliminado. Estamos trabajando en cada uno de los paréntesis, reducimos términos, y aquí está el signo menos, todavía, menos, y volvemos a aplicar la propiedad, sacamos el paréntesis, menos 7A más 3B más 6C, y ahora agrupamos términos, reducimos términos, y llegamos a eso. ¿Ok? Llegamos a esa expresión. Podemos hacer algo antes de hacer el cálculo, lo vamos a comentar después, pero es lo mismo. Tenemos un ejemplo. Bueno, aquí lo que estamos operando es dos expresiones algebraicas. Sigamos acá, voy a hacer el mismo cálculo un poco más grande aquí. Eso que está, ya. Un poquito más grande, ahí, a ver. Ustedes me ayudan con el cálculo. Vamos a expresar de la manera más simple 3x menos paréntesis. Aquí tenemos un paréntesis redondo, corchete y paréntesis de llave. Como se indicó en la clase pasada, cuando repasamos la operatoria numérica, nosotros íbamos desde adentro hacia afuera. Vamos a desarrollar ese paréntesis.
Después lo que podemos hacer es desarrollar este paréntesis y después desarrollamos el paréntesis que involucra redondo. Veamos entonces, aquí tengo un menos, cambiamos los signos dentro de ese paréntesis, menos 2xy, menos 2xz, menos 5xz, agrupamos términos, a ver, vamos a agrupar términos acá, vamos a agrupar este con este, xz, 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 menos xzi, menos 8xy, menos 5xy, 3xy con negativo, y este queda solo, ahí está. Vamos a sacar ahora el paréntesis corchete, por muy elemental que le pueda parecer a alguno. Entonces vamos a sacar el paréntesis, aquí tengo un signo menos, que cambia, altera todo los signos dentro del paréntesis corchete, lo sacamos. Aquí ya sacamos el paréntesis corchete. Cambia los signos más, menos, más, menos. Agrupamos términos, acá podemos agrupar términos de nuevo, ¿no? SXZ con SXZ, este IZ con S y Z, y el XY queda igual, solito, 3XY. Llegamos a esto. Ya, y acá, nuevamente nos deshacemos del último paréntesis, es externo, aquí tengo un signo menos, cambia nuevamente el signo dentro, y llegamos a ese cálculo. Bien. Llegamos a eso. Bueno, y aquí esencialmente lo mismo. Hacemos exactamente lo mismo. Ya es 2p cuadrado, lo que dice ahí, b y c, los respectivos. Entonces lo que podemos hacer acá es, ¿cuánto vale 2a menos 3b más 2c? Este es a, esto es b, y este es c. 2a menos 3b más 2c, bueno, aquí podemos hacer, fíjate que aquí hago un paso previo, usted puede saltar directamente de la primera a la tercera línea. Aquí lo importante es que se haga el cálculo bien, ¿ok? Se haga el cálculo bien. Aquí lo que hicimos primero fue multiplicar por 3 dentro del paréntesis, y después vamos a sacar el menos. Usted puede hacerlo de una vez, ¿correcto? Multiplicar por 3 y sacar el menos al mismo tiempo. Y llegaríamos a la tercera línea. Bueno, entonces acá multiplicamos por 3 y después sacamos el signo menos. En realidad, después sacamos el paréntesis, a eso me refiero. Y llegamos a esta última expresión. Y ahora agrupamos términos. P cuadrado se junta con P cuadrado y con P cuadrado. Después PQ con PQ y PQ. Y después el otro que queda sería Q con Q y con Q. Ahí. Llegamos a la expresión que tengo. Bien, entonces es razonable, de acuerdo con el procedimiento anterior de reducción de términos, ya podemos sumar dos o más expresiones algebraicas. Restar también. Naturalmente, vuelvo a repetir que esto no es descabellado, porque si una expresión algebraica representa un número, nosotros podemos multiplicar dos expresiones algebraicas entonces, porque estamos multiplicando dos números. Entonces, ¿cuál es el procedimiento acá para multiplicar dos expresiones algebraicas? Multiplica las cantidades numéricas, por un lado, y multiplica las cantidades literales, y decir multiplicar es aplicar propiedades de potencia, como se está indicando acá. X a la quinta por X cuadrado es X a la 7, ¿sí? Y después vamos a obtener nuevamente una expresión literal, una cantidad literal y una cantidad numérica, y esta nueva expresión algebraica va a ser el producto de las dos. Y si tenemos un monomio por un polinomio en el contexto más general, aquí lo que hacemos es distribuir. Lo que está detrás es, recuerde, cómo opera la multiplicación respecto de la suma. Si A, B y C son números reales, entonces esto aplica de esta manera, ¿no? Sea lo que sea A, ahí, ¿ok? Opera de esa manera.
Entonces hace el producto. Entonces, no es de extrañar que vamos a presentar ahora algunos ejemplos un poquito más interesantes. Operatoria. Si tengo ahora al menos dos binomios, uno aplica la propiedad anterior, la distributividad, tantas veces como sea necesario. Entonces aquí la expresión x cuadrado más 2x más 7 es mirado como un número y uno distribuye x con toda la expresión y 3 con toda la expresión, como se está indicando ahí. Y ahora distribuye nuevamente. Y en el último paso aplica reducción de términos semejantes. Uno siempre tiene que aplicar términos semejantes cuando corresponda. Eso es algo que sí es tácito de las manipulaciones algebraicas. Eso siempre tiene que ser. Lo mismo que las fracciones, uno siempre tiene que dejar la más chica posible, o sea, hacer todas las simplificaciones posibles. Entonces, bueno, este ejemplo, esto tendría que, en el caso, vimos el ejemplo anterior, fíjate que aquí se pudo haber hecho un poco de álgebra antes, simplemente antes de reemplazar P y Q, podemos haber hecho una reducción de términos semejante acá. Ahí. Y si nosotros hacemos este cálculo, es más eficiente este cálculo, reemplazar Q y P y hacer este cálculo que reemplazar directamente, ¿no? Nos demoramos un poco menos. Directamente el cálculo era más largo, ¿no? Aquí está. Ahí, ¿no? Reemplazamos Q, P y Q. Se tuvo que hacer un cálculo. En cambio acá, basta reemplazar Q y P y hacer un pequeño cálculo acá, una reducción de términos y llegamos a la misma expresión. Lo cual es más o menos claro. Bueno, entonces veamos la operatoria de expresiones. Veamos acá, a ver. Efectuemos los productos. Aumentemos un poco más esto, ¿ven? Ya. Vamos a multiplicar este producto. Vamos a hacer el producto. Por supuesto, aquí se multiplican todos contra todos. ¿Sí? Se hace el producto de todos los términos contra todos los términos. Entonces, procedamos en orden. Todas las formas que a usted se le ocurra de multiplicar van a ser equivalentes, pero procedamos de manera ordenada. ¿Qué sería de manera ordenada? Considerar multiplicar A por toda la expresión, 4B por toda la expresión y C por toda la expresión. Y después hacer una distribución de nuevo, como se está indicando ahí, ¿no? A por la expresión más 4B menos C. Ya, entonces, un poquito más grande para que se vea. Si nosotros multiplicamos, estamos multiplicando A por el sumando. Ahí está. Después B, 4B por el otro sumando, menos C por ese sumando. Bien, ¿y qué es lo que hacemos ahora? Bueno, insertamos, distribuimos A respecto a 4B y C respecto a del paréntesis. A cuadrado menos 2AB más 3AC, y lo que corresponde ahí, 4B menos 8B cuadrado más 12. Y después agrupamos términos semejantes. Juntamos los AB con AB, ahí. Y después juntamos el AC con AC. Y después juntamos el BC con BC. Ahí estamos reduciendo términos. Y sobraron algunos términos que no se juntaron con nadie. Y estos se copian en la última línea, ¿no? Entonces, la expresión, ese producto es igual a la expresión que aparece ahí. Lo que vamos a hacer la próxima clase, lo que vamos a hacer la próxima clase es, bueno, nos vamos a devolver. Devolver significa, dada una expresión, expresarla como producto de expresiones. O sea, el proceso inverso es factorizar. Es devolverte. Aquí estamos, dado un producto, a hacer el desarrollo. Después nos vamos a devolver, esa es la factorización. Bueno, ¿qué hacemos con este ahora? Lo mismo, el procedimiento es siempre el mismo, lo único cuidado que hay que tener es que aplicar correctamente las propiedades de potencia, cuando corresponda.
Así que lo que hacemos es distribuir el y sobre la expresión, este sobre la expresión y x sobre la expresión, como se está indicando acá. Entonces vamos a multiplicar, el i multiplica, aquí estamos usando la propiedad de potencia, por supuesto, recuerde, es lo mismo que escribirlo así. Esto es 1, cuando A es un número distinto de 0. Aquí, por supuesto, recuerde que la expresión, la forma de la expresión da sentido a los valores que pueden tomar las variables. En esta expresión, el x no puede tomar un valor 0 y ni tampoco. O sea, que está claro de la expresión que hay una restricción. Hay valores que no pueden ser considerados. Son números arbitrarios, pero ambos no nulos. Y entonces hacemos el cálculo, como se está indicando acá, que i multiplica i a la menos 1, eso es 1, entonces queda el 2. Saquemos este. Y queda ahí por x a la menos 1, x a la menos 1. Y aquí estamos haciendo, distribuyendo, y al mismo tiempo sacando el paréntesis, fijarse que hay un menos delante. Entonces quedaría, el i nuevamente se encuentra con i a la menos 1, queda 1, queda por lo tanto 2 por x a la menos 1 acá, y va a quedar con signo más, x a la menos 2 i. Aquí se está juntando x a la menos 1 con x a la menos 1, queda x a la menos 2. Y más 2xy a la menos 1, menos 1. Aquí se juntó nuevamente. Veamos, nos damos cuenta que salvo las cantidades numéricas, no hay ningún factor común, no hay ningún término semejante, así que llegamos a eso, ¿no? Y la expresión entonces, el producto nos da es igual. Bien. Llegamos a esa expresión. Bueno, detengámonos acá. Productos notables. Hay que justificarlo de notable. Notable. Destacable, a eso no se refiere. En ese contexto se está planteando. Productos notables o destacables. Aquí tenemos algunos. Creo yo que son los más importantes. ¿Ok? Productos notables. Cuadrado binomio, suma por diferencia, binomio con término común, cubo de binomio, esos son algunos. Notables porque son destacables. ¿En qué sentido? Que aparecen con demasiada frecuencia. Aparecen con demasiada frecuencia. Aparece con demasiada frecuencia la suma de dos expresiones y el cuadrado de la suma. Entonces, hay un micrófono abierto. Entonces, el cuadrado binomio es el que se está indicando aquí. Simplemente voy a comentar por qué funciona. Seguramente ustedes les comentaron de dónde sale la fórmula. Recuerde que por definición de potencia, el cuadrado de un número es el producto del número consigo mismo. Si nosotros hacemos la distribución, multiplicamos todo contra todo, llegamos a la expresión. Eso no tiene muy más misterio que ese, ¿no? En alguna parte va a salir AB y en alguna parte va a salir BA. Pero A por B lo mismo que B por A porque se representa el número disconmutativo. Y ahí aparece el 2. Por eso que aparece el 2, ¿no? Y queda al cuadrado, el B cuadrado y eso que está ahí. Entonces tenemos el cuadrado binomio. Sea lo que sea, A y B se opera de esa manera. Esta es una igualdad. Es tan importante que uno tiene que aprendérsela de memoria. O sea, eso sería lo recomendable, ¿no? Para no tener que rehacer todo el cálculo cada vez. Estas son las expresiones que se tiene que aprender de memoria. La suma por su diferencia de cuadrados ahí, y el cubo del binomio, que es esa expresión que está ahí, que es una consecuencia de si nosotros simplemente, recuerde que elevar al cubo es multiplicar 3 veces consigo mismo, o bien multiplicar el cuadrado consigo mismo, el cuadrado de la expresión con él, pero A más B cuadrado es
a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Y si ahora esto lo multiplicamos por a más b, y hacemos todos los productos y reducimos todos los términos, nos aparecen los 3 ahí, ¿no? Y entonces llegamos a la fórmula. Entonces, como aparece con frecuencia el cubo de un binomio, aplicamos directamente la fórmula y no tenemos que hacer todo este cálculo. Cada vez que sea necesario, derechamente aplicamos la fórmula. Tenemos entonces, es por eso que son notables, porque aparecen con mucha frecuencia y entonces lo cambiamos el lado izquierdo por el derecho y viceversa, ¿no? Okay. Esos son algunos de los productos notables. También está la diferencia cubo que la vamos a ver después. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Realicemos los siguientes productos. Monomio por polinomio. Bueno, multiplicar y distribuir producto respecto de la suma. 5a multiplica a menos 2x, 5a, 5a. Y llegamos a esta expresión. No podemos hacer ninguna reducción más. Y ahora vamos a hacer el cuadrado binomio. Bueno, hay un signo menos ahí. Tengo la expresión 2x cubo y tengo la expresión 2 a la cuarta. Y tengo un signo menos ahí. Bueno, ¿cómo operamos con el signo menos? Algunos ya se dieron cuenta. ¿Tendré una fórmula o será necesaria una fórmula? En realidad no es necesario saber la fórmula porque uno tiene que recordar que esta expresión es lo mismo que escribir esa. Recordar que hacer la resta o diferencia es sumar el neutro aditivo de b. Así que en realidad, si nosotros aplicamos la fórmula del cuadrado binomio, dice el doble producto del primer término por el segundo, y el segundo es menos b, llegamos a, ¿cierto? Por el cuadrado. Este término, recuerde que es b cuadrado, así que aquí llegamos a cuadrado, regla de los signos acá, 2ab más b cuadrado. Entonces, si no nos acordamos de la fórmula con el menos, siempre la podemos recuperar a partir del más. ¿Sí? Lo mismo vale para el cubo, ¿no? Así que en el caso que tengo menos ahí, va a aparecer un menos, y esa es la razón por la cual aparece el menos. Entonces, en este caso, nos queda, y fíjate que aquí estamos aplicando la fórmula como lo hicimos acá arriba, es decir, estamos viendo a más menos 2 a la cuarta, aquí está el doble producto, más menos 2 a la cuarta al cuadrado. Recuerde que aquí estamos diciendo esto es lo mismo que a cuadrado. Y entonces llegamos a esta expresión, que es 4x6, estamos usando propiedades de potencia, menos 2 a la sexta, x cubo, más 2 a la octava. Todas estas son propiedades de potencia y llegamos a esta expresión que está ahí. ¿Okay? Bueno, entonces fijarse bien que la fórmula es siempre la misma, solamente hay que saber mirar, saber darse cuenta de cómo funciona, de cómo aplicarla. Y esto es una suma por su diferencia. Fíjense, aquí tengo un término, una expresión, aquí está la misma. Aquí hay otra expresión, y está la misma, y están separadas por, lo único que difieren es en el signo. Por lo tanto, es una suma por diferencia, o por su diferencia, y aplicamos derechamente la fórmula que dice que es la diferencia de los cuadrados. La diferencia de los cuadrados. Y llegamos a eso. ¿Okay? Diferencia de los cuadrados. Okay. Bien. Veamos algunos problemas un poquito más interesantes que los anteriores. A ver. Desarrollemos estas expresiones. Bueno, el primero es el mismo. Acerquemos acá.
La única diferencia es que hay un exponente negativo, entonces hay que tener un poco de cuidado acá. Cuadrado de binomio, nuevamente aquí hay un menos, entonces queda, saltándonos un paso, ya vimos cómo vamos a operar en este caso. El primero al cuadrado, acá menos, aquí queda el doble producto, x a la menos 3 por x cuadrado y cuadrado, más el cuadrado del último término, ahí está. Y ahora todo lo que viene a continuación son propiedades de potencias. X a la menos 6, 2x a la menos 3 por y cuadrado, y potencia, una potencia, x a la cuarta y a la cuarta. Okay. A ver, vamos a desarrollar ese cubo. Esta es una diferencia de cubos. ¿Cómo desarrollamos una diferencia de cubos? Bueno, podemos proceder como en el caso de el cuadrado. Aplicamos la fórmula del cubo de un binomio a esa expresión, ¿no? Y entonces aquí nos va a dar el primer término al cubo, este es el primer término al cubo, más 3 veces el cuadrado del primer término por el segundo, quedaríamos ahí, más 3 veces el primer término por el cuadrado del segundo, más el cubo del último término. Estamos aplicando la fórmula de el cubo del binomio con a y menos b. Entonces la única diferencia que acá, la única observación que hay que tener presente, que este número va a dar b cuadrado y este número va a dar menos b cubo. ¿Ok? Recuerde que si nosotros le damos al cubo esa expresión, nos queda esta. Este tipo de cosas, aquí estamos recordando, estamos justificando por qué se opera de esa manera, ya que, ¿por qué eso es así? Ya que menos a, recuerda que es lo mismo que escribir menos 1 por a. Y menos 1 al cubo es menos 1. Entonces aplicamos la propiedad de potencia y queda menos 1 al cubo por a cubo, y queda, por eso que queda que menos a al cubo es menos a. Entonces, vamos a aplicar entonces a esta expresión el razonamiento anterior. Entonces quedaría el cubo del primero, el triple producto del primero al cuadrado por el segundo, ahí está. Triple producto del primero por el segundo al cuadrado, y el cubo del último. Y lo que resta entonces es, o sea, la operatoria. Aquí queda menos, y aquí queda q a la menos 4. Fíjate que ese signo menos está aquí cuadrado, y aquí está el cubo. Menos q a la 6. ¿Ok? Ahí estamos. Y la última expresión ya no se puede seguir simplificando. Llegamos hasta ahí. Entonces tenemos el cubo de esa expresión que está ahí. Bueno, ya veamos un tercer ejemplo de producto notable. Mira, nosotros hagamos el siguiente producto. El producto usa dos factores. Bueno, observamos que nos damos cuenta que aquí tengo esta expresión, y acá está la misma, y por otra parte tengo esta expresión, y aquí aparece la misma, y resulta que difieren solo en el signo. Por lo tanto, esto es una suma por su diferencia, y la suma por su diferencia es la diferencia de los cuadrados.
cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término, y entonces llegamos rápidamente a que la expresión es esa. Es importante darse cuenta. Si nos damos cuenta de este hecho, el cálculo es bastante directo. Recuerde que aquí, y aquí entonces viene un comentario que podría resultar tonto, pero cuando tenemos una fórmula, la fórmula dice, si A y B representan números, podríamos interpretarlo, si A y B representan números, entonces el cuadrado de la suma de ellos se puede escribir así. Sea lo que sea que sea A y sea lo que sea B. Y por eso que entonces nosotros aplicamos libremente las expresiones, la fórmula a las expresiones que aparecen ahí. ¿Ok? Ya veamos otro más con la misma idea. A ver, ¿cómo podríamos proceder ahí? ¿De qué manera podríamos proceder acá? Quedaría al cuadrado, ¿no? No quedaría como profesor A por A, A por B, A por C, y después B por A, B por C, así. Así Eh, tendría que ser, ¿no? lo que dice su compañero es, bueno, yo podría multiplicar todos contra todos, ¿cierto? Como en los ejemplos que hemos hecho acá, este con S, después este con S, este con este, y después este con S, este con S, y este con S, y después reducir términos semejantes. Respuesta correcta, correcta. Muy bien, lo dice en el chat. Pero alguien se dio cuenta, si bien es cierto este cálculo que muchos pensaron es correcto, hay uno bastante más eficiente, y por eficiente es más rápido, que es el siguiente. Lo voy a mencionar acá abajo. Si nosotros nos damos cuenta de lo siguiente hecho, hay que saber mirar solamente, y por eso que es importante adiestrar la vista. Adiestremos la vista, veamos un poquito más fino, un poquito más sutil. Nos podemos dar cuenta acá, simplemente los paréntesis sugieren, muy bien, la propiedad distributiva, por supuesto, es lo que acabamos de hacer ahí, pero los paréntesis, si nosotros hacemos esto, y hago esto, yo me doy cuenta que hay una suma por su diferencia. Porque acá tengo un término, y acá se repite, y acá tengo otro término, y acá se repite, y difieren en el signo. La distribución que mencionaba anteriormente funciona, pero bastante más largo que darse cuenta de ese detalle. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de este detalle, y por eso lo coloqué con paréntesis ahí, entonces el cálculo es bastante más corto. A eso me refiero cuando es más eficiente. Entonces, aquí hay una suma por su diferencia. Entonces es el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo. Y ahora hacemos el cuadrado de binomio, que es bastante más rápido de hacer. Y quedaría a cuadrado más el doble producto más b cuadrado, y entonces el resultado es este. Todo lo anterior también es cierto, pero nos vamos a demorar un poco más, porque una vez que hagamos todos los cálculos tenemos que reducir términos y agrupar. En cambio aquí lo podemos hacer bastante más rápido. Entonces, ahí tenemos entonces una pequeña diferencia, que es la idea que uno se vaya adiestrando para darse cuenta. No digo que el otro esté malo, pero cuando nosotros estamos haciendo muchos cálculos, a veces es conveniente saber acortar el camino. ¿Mm? Acortar el camino. ¿Qué podemos decir del problema 5? En el caso de 5, ¿cómo lo podríamos hacer ahí? Fíjate que el problema en realidad es este, ¿no? Tengo una expresión A más una expresión B más una expresión C. Y que se está al cuadrado. El A vale x a la menos 2, el B vale menos I, el C vale z al cuadrado. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos resolver esto? ¿Cómo podríamos hacer este cálculo?
¿A alguien se le ocurre cómo hacer ese cálculo? Hay un cuadrado de un binomio, pero cuando hablamos de binomio hablamos de dos términos. Cuando hablamos de binomio hablamos de dos términos. Esto sería un binomio. Este se llama cuadrado de trinomio, ciertamente. Y tiene una fórmula, pero yo no la voy a anotar. Porque a mí me interesa. Sí, no, ese es un cuadrado de trinomio. Pero yo no la voy a anotar. Hay una fórmula explícita, pero no nos aprendamos cosas que son inútiles. ¿Cómo podemos, sabiendo esto, sabiendo trabajar con binomios, cómo puedo resolver este problema? Bueno, si nosotros nuevamente agudizamos la vista, yo podría decir, bueno, yo puedo tomar esto como A. Este es el A y este es el B. ¿Cómo uno suma tres números? Sumando primero dos números y a ese sumándole el tercero. O sea, siempre caemos en un binomio, solamente agrupando convenientemente. También lo podemos haber hecho al revés, ¿no? Este es un número y este es otro. Son equivalentes. Entonces, ¿de qué manera podemos proceder acá? Agrupando convenientemente. Pongamos paréntesis. Entonces, este es un término y este es el otro término. Cuadrado de binomio, cuadrado del primer término, ahí está. Hay que desarrollar más el doble producto más el cuadrado del último. Ya, en la línea siguiente, ¿el problema está resuelto? Todavía no, porque porque podemos seguir metiéndole mano a esto, podemos seguir desarrollando porque hay un cuadrado ahora de binomio, propiamente tal. Y en la línea siguiente, entonces, hacemos el desarrollo. El cuadrado de ese binomio, que queda x a la menos 2 al cuadrado, menos el doble producto, ahora de estos dos, más el cuadrado del último. Aquí lo que podemos hacer es distribuir z cuadrado en el paréntesis y hacer la operación a z a la cuarta, y en la última línea está la operación, y por lo que se aprecia no podemos reducir términos, no hay ningún término en común. ¿Ok? Llegamos hasta ahí. Por supuesto que este problema también se puede resolver, insisto, si usted lo hubiese hecho al revés, es decir, y pongo paréntesis acá, ahí, entonces, también tengo un cuadrado binomio, este sería un término y todo esto el otro término. Y se desarrolla, y tenemos que desarrollar menos i más z cuadrado al cuadrado. Vamos a llegar exactamente a lo mismo que la expresión que está. Entonces, uno puede obtener la fórmula, y la voy a anotar acá, aunque en realidad no es tan importante. Uno puede obtener la fórmula, ¿no? Sería a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado más todos los dobles productos, ¿no? 2ab más 2ac más 2bc. En realidad esta fórmula es llenarse de la cabeza cuestiones que no... Uno siempre puede expresarlo en términos de un binomio y volver a hacer un cuadrado binomio. ¿Por qué? Porque te puede surgir el siguiente problema. Bueno, ¿y cómo calculo de este? Y si tuviera 4, ¿cómo lo hago ahí? Podría perfectamente aparecer una expresión como esa, y necesito el cuadrado ese. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo lo haríamos acá? Haciendo dos paréntesis. Muy bien, podría trabajar así. Siempre caemos en un binomio. Eso podría ser una posibilidad, y aplicamos la original. O bien, podríamos trabajar con esta expresión y esta. La única diferencia es que ahora, cuando nos queda el cuadrado de esta expresión, tendría que aplicarla de arriba. Así que siempre es mejor trabajarla en como dos binomios, por ejemplo. Y si tuviera 5 o 6, uno podría seguir razonando. Por lo tanto, no es necesario aprender tantas fórmulas, ¿no? Aquí lo relevante es cómo razonar a partir de una información previa.
Bien, ya veamos acá, como para ir cerrando esta parte. Mira, ¿qué pasa si tuviera un cubo? Maliciosamente ponemos cubo ahí, ¿cómo proceder? Bueno, a la luz de todo lo que hemos conversado, trabajar con A más B al cubo. Si esa es la única fórmula que yo conozco. Entonces, escoger adecuadamente quién es el A y quién es el B. Por ejemplo, el que se sugiere aquí. Este es un término y este es el otro término. Y aplicar la fórmula del cubo de un binomio. Entonces nos quedaría acá el primer término al cubo, el triple producto del primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado. Este era el segundo al cuadrado, ahí está. Más el cubo del último. ¿Ok? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Que ahora tenemos que seguir desarrollando, porque nos aparece un cubo de binomio tradicional, un cuadrado de binomio tradicional, y después hay que multiplicar aquí por c cuadrado. Entonces la línea que viene están los cálculos del cubo del binomio, ahí está, el cuadrado del binomio que está en el paréntesis, que se multiplica por 13 cuadrado. Y ahí después uno hace toda la distributividad y va agrupando en términos semejantes. Aquí aparecen términos semejantes, potencias de 2, potencias de 3, potencias de 4, y llegamos a esta expresión que está ahí. ¿Sí? Bien, a ver, entonces, la idea es que se vayan formando una cierta, de que uno puede a partir de una información resolver otro tipo de cosas, ¿no? Entonces hay que hacerlo Ahí con... son solo dos cuadrados de binomio. Ninguno. Pidiendo alguno que otro correlación, así que al final un poco. Es más cálculo, es cálculo, hay que hacerlo en orden. Entonces aquí, ¿cuál es la clave en este tipo de problemas? Es que tú vas a aplicar una fórmula conocida, pero adecuadamente. Podría ser esta asociación, o indico, también puede ser esta otra, sería bueno que alguien pensara esta otra. Este es A, y todo esto es B. Y aplicar la misma fórmula, ¿no? Distintamente. Ya, terminemos con el problema 7. ¿Cómo lo haríamos ahí? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Alguien tiene alguna idea? Bien. ¿Se dio cuenta de algo? Bueno, a ver, lo que podemos hacer, y no es ninguna, no está malo, pero tenemos que aprender camino. Lo que podemos hacer es, esto es un cuadrado de binomio, desarrollamos el cuadrado de binomio, ya que hay otro cuadrado de binomio. Desarrollamos el otro cuadrado de binomio, no lo voy a escribir aquí. Y después hacemos los productos de todos contra todos. Con paciencia y orden, las cosas van a salir bien, todos contra todos. Reducción de términos semejantes y llegamos a la expresión. ¿Es correcto el razonamiento? Sí. Es un poco largo, pero correcto. Pero como alguien observó ahí, en el chat, nosotros podemos proceder de esta otra manera. No está malo este cálculo que estamos haciendo, que se indicó al principio, pero si nosotros agudizamos la vista, nosotros podemos dar cuenta del siguiente detalle. De que uno ya se dieron cuenta. Fíjate que si nosotros hacemos omisión de esta potencia y de esta potencia, lo que aparece ahí es una suma por su diferencia. A la luz de los ejemplos anteriores, es claro que una suma por su diferencia. Ese término coincide con ese, y este otro coincide con este, y uno está con más y con menos. ¿Ok? Así que aquí hay una suma por su diferencia, pero eso porque yo eliminé el 2, pero en realidad no puedo eliminar el 2. En realidad estaba el 2. Entonces lo que puedo hacer sería aplicar una propiedad de potencia. Ahí está la propiedad de potencia.
¿Qué propiedad de potencia estamos aplicando acá? Esta, ¿no? Es lo mismo que escribirlo así, ¿no? Recuerda que el lado izquierdo es lo mismo que el lado derecho, o al revés. Entonces, juntamos el producto, todo, el producto elevado al cuadrado. Y ahora sí, lo que está en el paréntesis es una suma por su diferencia. Realmente, ¿no? Ahora juntamos de manera conveniente. Y ahora esto es una suma por su diferencia. Y aquí está la suma por su diferencia. Entonces tenemos esta expresión ahora al cuadrado. Bueno, ahora, a la luz de todo lo que hemos conversado, esto es simplemente hacer un cuadrado binomio de la expresión que está ahí. Lo hacemos ordenadamente. El cuadrado del primer término que nos da esto, menos el doble producto del primero por el segundo. El doble producto, 9 por 4 son 36 por 2, 72. Ahí está. P a la menos 2 R a la cuarta. Y el cuadrado del último, 16 R a la 8. Ahora, este resultado es el mismo que tú vas a obtener si lo haces desarrollando separadamente los cuadrados y haciendo el producto de esas expresiones algebraicas. ¿Okay? Va a ser un cálculo más largo. Aquí se puede apreciar que es más eficiente uno versus el otro. Por eso que es importante, jóvenes, que hagan ejercicio y que se vayan dando cuenta de cosas, se adiestren la vista. Aquí se ve cuán eficiente es uno versus la otra posibilidad. Llegamos en ¿cuántos pasos? 2 pasos, ¿no? 2 pasos aquí, y el otro cálculo es un poco más largo. Bien. Terminemos con este. Y lo que nos queda lo vemos en la próxima clase. Mira, hagamos este producto. Bueno, aquí lo que estamos practicando, la última de las, el último de los productos notables, que en realidad para mí no es un producto notable, porque simplemente multiplicar cosas, ¿no? Es el que se llama binomio con término común. Si uno multiplica, multiplicar dos expresiones, ¿no? Vamos a multiplicar este término. Podemos reducir, claro. Lo primero que hay que hacer es multiplicar cada uno de los ahí. Multiplicar esto, multiplicar eso, multiplicar esto. Todos contra todos. Y agrupar términos semejantes. Aquí hay términos semejantes al multiplicar. Término semejante, término semejante. Tenga presente, tenga en consideración los signos que aparecen. Llegamos entonces a esta expresión. Ahora distribuimos los números correspondientes. Ahí. Y entonces ya hacemos el álgebra para obtener reducción de términos semejantes ahora con de la manera que ya hemos establecido, términos semejantes con este, después con este, y después la parte numérica simplemente, ahí, y llegamos a esta expresión. ¿Ok? Bien. ¿Qué nos está quedando? ¿Qué nos estaba quedando? Lo que nos queda es nota. Ya, esto que está acá, porque ya terminamos la clase, esto que está acá lo vamos a abordar mañana, el jueves. El jueves cerramos con esta otra que es bien interesante, que es bastante útil, que es la diferencia de cubos. Me adelanto con esto. También esta identidad también se ocupa bastante. Esta identidad nos va a permitir después racionalizar, cuando tiene raíces cúbicas. La racionalización sale de aquí. Esta es otra producto notable. En realidad se ocupa de derecha a izquierda. Sí, se ocupa en ambos sentidos. ¿Sí? Está más emparentada con la factorización, pero es un producto que aparece con bastante frecuencia también. Se llama la diferencia de cubos.
Aquí pongo la suma porque en realidad a partir de la primera identidad obtiene la segunda. De la misma manera como el a menos b al cuadrado se obtiene el a más b al cuadrado. Entonces, bueno, si nosotros aplicamos literalmente la expresión que está aquí, ¿cómo llegamos a esta igualdad? Bueno, usted haga el producto del lado derecho. Si usted hace el producto en el lado derecho, llega al lado izquierdo. ¿Okay? Del lado derecho se llega al lado izquierdo, así que es una igualdad. ¿Cómo podemos, usemos la expresión? Si nosotros quisiéramos calcular esa diferencia de cubos, este es A y este es B. Así que de acuerdo con la expresión sería A menos B. Por eso que es importante usar todos los paréntesis que sean necesarios para dejar establecido sin ambigüedad. Sería A menos B, A cuadrado, más AB, más B cuadrado. Aquí estamos usando la expresión y hacemos el álgebra correspondiente. Aquí se cancela el X, ¿cierto? Y queda 2i. Si nosotros sacamos el paréntesis en esta parte, queda X menos X, queda I más I, 2i. Se desarrolla el cuadrado binomio acá. Se desarrolla la suma por su diferencia. Y se desarrolla el otro cuadrado binomio. Que son las expresiones que aparecen aquí. Ahí está la suma por su diferencia. Y ahí está el otro cuadrado binomio. Y se puede reducir términos para obtener esto. ¿Okay? Así que ahí tenemos otro producto notable que es bien interesante. También es importante manejar. Bien, jóvenes, me queda solamente hacer un problema que no encuentro que sea muy relevante, pero lo vamos a comentar en la próxima clase. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en la próxima clase? Voy a cortar acá. ¿Hay alguna consulta aquí? Acá. Ya con los ¿Perdón? Disculpe, ¿qué me estaba comentando? Cuénteme. Señor, dígame. ¿En este problema hizo usted? Estamos usando, nuevamente, aquí estamos mirando adecuadamente la fórmula, cómo la estamos usando. Okay. Bueno, dejamos de compartir.